Hola estimados alumnos, pues vamos a resolver este ejercicio que se había quedado como actividad la semana pasada, pero creo que hubieron muchas dudas, entonces pues espero que con este video pues sea suficiente para pues despejar todas esas dudas que hayan quedado. Bien, había que resolver este ejercicio, el cual tiene pues aquí una fuente. Esta fuente es de 2 volts y aquí en este caso el switch estaba cerrado y en T0, aquí en T0 se abre. Este circuito se abre en T0 y pues tenemos aquí una resistencia en serie con una bobina y de este lado una resistencia en serie con un capacitor. Es un circuito RLC, ¿cierto? Entonces nos piden que encontremos el comportamiento de la corriente y del voltaje. Recordar que aquí B sub C de T pues se refiere al voltaje que hay aquí en el capacitor y de L a la corriente que pasa por la bobina. ¿De acuerdo? Y bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues, como la fuente aquí estaba conectada, pues seguramente hay condiciones iniciales. Pues tenemos que obtener primero esas condiciones iniciales. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que hacer un análisis, ¿sí? Un análisis en T0 menos, ¿cierto? Para poder encontrar esas condiciones iniciales. Entonces, pues vamos a hacerlo. Vamos a redibujar el circuito para T0 menos y nos va a quedar, pues aquí tendríamos la fuente, 2 volts, aquí pues está cerrado el switch, aquí tendríamos esta resistencia de 2 ohms. Después aquí, ¿qué tendríamos? Como ha estado cerrado por mucho tiempo, pues la bobina en este momento se está comportando como un simple cable, ¿verdad? Ahí está la bobina. Aquí está la bobina, ¿cierto? Y aquí está cerrado. Y aquí tenemos la otra resistencia de 2 ohms. Y aquí tendríamos el capacitor. ¿Cómo se comporta un capacitor? Pues aquí el capacitor estaría comportándose como un circuito abierto. Aquí sería B sub C de T. ¿Sale? Y por aquí está pasando I sub L de 0 menos. Aquí le voy a poner también B sub C de 0 menos. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a encontrar cuáles son esas condiciones iniciales. Recordar que la corriente no puede cambiar instantáneamente ni el voltaje en el capacitor. Entonces significa que I sub L de 0 menos va a ser igual a I sub L de 0 más, ¿sí? Lo que sería igual a la condición inicial, ¿verdad? A decir solamente I sub L de 0. Ajá. Y para el caso de B sub C también es lo mismo. B sub C de 0 menos va a ser igual a B sub C de 0 más, o lo que es lo mismo decir únicamente como la condición inicial de B sub C. ¿Cómo sería entonces? Pues podemos hacerlo casi que por inspección, ¿verdad? Porque ¿cuál es la corriente que circula por aquí? ¿Cuál es la corriente que circula por aquí? Pues lo podemos hacer con ley de Ohm, ¿verdad? Con la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿verdad? La ley de Ohm, lo podemos utilizar directamente. La corriente entonces sería voltaje sobre la resistencia, es decir, tenemos aquí a la entrada 2 volts entre el valor de la resistencia, solamente hay una que es de 2 ohms. Entonces vamos a decir que I sub L de 0 va a ser igual a el voltaje, que son 2 volts, entre la resistencia, que son 2 ohms. Y eso nos daría pues un ampere. Y ya tenemos la condición inicial para la corriente. Vamos a ver, para el voltaje tendríamos B sub C de 0 va a ser igual a... ¿Cuál es el voltaje que hay aquí? Ahora, pues es muy fácil. Esta resistencia, como no está, el circuito no está cerrado, pues no provoca ninguna caída de potencial. Por lo tanto, el voltaje que hay en este punto, ¿sí? El voltaje que hay en este punto con el voltaje que hay en este punto. Bueno, más bien, la diferencia de potencial entre este y este otro punto, ¿verdad? Ese va a ser el voltaje que hay aquí. ¿Y cuál es? Pues es el voltaje de la fuente, es decir, 2 volts. Y ya tenemos las dos condiciones iniciales. Entonces con eso podemos empezar ahora a resolver el circuito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a reescribir el circuito para T0 más. Ahora entonces vamos a hacer un análisis
Análisis en t de 0 más. ¿Cómo nos quedaría? Pues vamos a dibujar nuevamente el circuito. Ya como es t0 más, significa que aquí el switch se abre, ¿cierto? Se abrió el switch, o sea, ya no existe la fuente. Entonces vamos a redibujar el circuito, pero la fuente ya no está. ¿Cómo nos quedaría entonces? Pues tendríamos esta resistencia que es de 2 ohms. Tendríamos aquí la bobina, ¿verdad? Que es de 1 Henry. Y tendríamos aquí la otra resistencia que es de 2 ohms. Por acá tendríamos el capacitor que es de 250 milifarads. Y ya está, eso sería todo. Lo que podemos ver es que la corriente donde estaría, pues aquí estaría circulando, ¿verdad? Estaría circulando IDL. Le voy a poner aquí IDL de T. Y aquí tendríamos, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues vamos a tener el voltaje V sub C de T. ¿Sale? Aquí la polaridad no cambia. Recuerden que no debemos cambiarle el sentido de la corriente porque sabemos que la corriente no cambia instantáneamente en la bobina ni el voltaje en el capacitor. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sacar la transformada de Laplace de este circuito. ¿Sí? Recordar las tablas que les pasé la clase anterior, la clase pasada, donde les expliqué cómo se transformaba cada elemento. Si la resistencia pues queda igual, ¿verdad? Tendríamos aquí 2 ohms. Y aquí tendríamos la otra resistencia de 2 ohms. Y aquí viene lo interesante, ¿verdad? Porque aquí está la bobina, pero la bobina al transformarlo en el dominio de la frecuencia, pues es la bobina, ¿sí? Con una fuente de voltaje. Y aquí va a ser, aquí va a empezar con menos. Aquí va a empezar con menos y aquí tendríamos más. ¿Sale? Importante la polaridad aquí. Y aquí vamos a tener el capacitor y también una fuente, pero aquí se empieza con más y aquí menos. Ahora, ¿cómo va a ser cada uno? Pues aquí la bobina va a ser LS, ¿se acuerdan? Y aquí va a ser L por I de 0. Aquí el capacitor va a ser 1 sobre CS. Y aquí va a ser B sub C de 0 sobre S. ¿De acuerdo? Pero todos esos valores ya los tenemos. Así que voy a poner los valores. Voy a sustituir los valores ahora. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a hacerlo. Aquí tendríamos la resistencia de 2 ohms. ¿Sale? Y aquí tendríamos la bobina, pero ya en el dominio de la frecuencia, y es LS. ¿Cuánto vale L? Pues vale 1 Henry, entonces tendríamos únicamente S. Después tendríamos aquí esta fuente que empieza otra vez, que empieza con menos, y aquí es más, ¿sale? Y tendríamos L I de 0, recordar que I de 0, I sub L de 0 era igual a 1 ampere, y B sub C de 0 era igual a 2 volts. Hay que tenerlo presente. Entonces, pues vamos a dibujar esta parte. Aquí tendríamos la resistencia, también es de 2 ohms. Aquí tendríamos el capacitor, aquí. Y aquí la fuente, que empieza más y menos. Y ahí está. ¿Cómo era el capacitor? Era 1 sobre CS. 1 sobre CS, es decir, 1 sobre 250 milifarads por S. Y esto sería igual a, si hacemos esta operación, 1 sobre 250 por 10 a la menos 3, tendríamos 4. Entonces va a ser 4 sobre S. ¿De acuerdo? Y aquí la fuente es B sub C de 0 sobre S, es decir, el voltaje inicial, que son 2 volts, 2 sobre S. ¿Sale? Lo que tenemos que tener presente aquí, que el capacitor es desde aquí hasta acá, ¿verdad? Todo esto es el capacitor, así que lo voy a poner acá. No podemos cambiar la polaridad, aquí va a ser más, aquí va a ser menos. Y aquí tendríamos B sub C, y ya le voy a poner aquí la variable S. Y aquí tendríamos la corriente. La corriente
y tendríamos entonces y en vez de poner dt pongo I ds. Y ya está. Entonces pongo en este sentido, no en este otro. ¿Por qué? Porque sabemos que la corriente no puede cambiar instantáneamente en una bobina, ni tampoco el voltaje en un capacitor. Bien, ahora vamos a hacer pues ya como tal el análisis de esta malla. ¿Sí? Solo es uno para encontrar cómo se está comportando IDS y B sub C. Bien, ¿cómo quedaría entonces? Aquí era I sub L, ¿verdad? No se lo voy a poner aquí, pero ya sabemos que es que I sub L denota la corriente en la bobina, pero pues es la misma que pasa en toda la malla, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hacer el análisis de malla. Aquí vamos a empezar desde este punto, ¿sí? Voy a ir de aquí y terminar en este mismo punto. Entonces tendría 2, que es la resistencia por la corriente que la atraviesa, que sería 2 por IDS, ¿sí? Lo cual es claro, ¿no? Porque resistencia por la intensidad tendríamos que esto es un voltaje, y es cierto, estamos sumando los voltajes o las caídas de potencial. Bien, entonces tendríamos 2 por IDS y luego aquí más S por IDS. Y esta pues ya como tal ya es una fuente que no la anoté, de hecho. Esta fuente sería L por I de 0, es decir, I de 0 vale 1 amper. Y L, que es la bobina, vale 1 Henry. Por lo tanto aquí se queda como 1. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos más S I de S. Y después tendríamos esta fuente que sería menos, recordar que aquí es menos 1. Después vamos de este lado, también aquí ya es una fuente de voltaje y sería, entra por menos también, sería menos 2 sobre S. Después vamos aquí de este lado, aquí tal vez no lo puse, pero recordar que conforme los atraviesa la corriente cada elemento, pues así van los signos. Aquí es más, menos, aquí es más, menos. Esta ya tiene su polaridad. Aquí sería más, menos, aquí sería más y menos. ¿De acuerdo? Entonces me quedé aquí, ¿verdad? Menos 2 sobre S, después más 4 sobre S, más 4 sobre S, y después sería más 2. Perdón, aquí, más 4 sobre S por I de S. Aquí sí, ¿verdad? Y después más 2 por I de S. Y como llegamos al mismo punto aquí, al mismo nodo, bueno, más bien al mismo punto, esto sería igual a 0. Y ahí está toda la malla. Entonces ahora vamos a despejar IDS, por lo que podemos ver que este tiene IDS, este también y este también. ¿Cómo nos quedaría entonces? Tendríamos IDS que multiplica a 2 más S más 4 entre S y más 2, y esto sería igual a, este 1 lo voy a pasar del otro lado y tendría 1, y aquí también cambia de signo, más 2 entre S, y ahí está, ¿verdad? Me puedo deshacer de esta S y esta multiplicando todo por S, ¿cierto? Puedo multiplicar todo por S y así quitar esta de aquí, ¿verdad? Y como me quedaría, pues tendría aquí I de S que multiplica a este 2 y este 2 se pueden sumar. Tendría 4 por la S, tendría 4S más S por S sería S cuadrada. Y más esta S con esta S se cancela y me queda 4. ¿Sale? Y aquí tendría S por 1 sería S más 2. Esta S con esta S se cancela y tendría S más 2. ¿Sale?
Y ahora puedo ordenar esto, lo que me doy cuenta que aquí tengo un trinomio, un TCP, ¿verdad? Un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tendría aquí I de S va a ser igual a ¿qué? Perdón, I de S, sí, ya de una vez hago el despeje, I de S va a ser igual a, esto se queda allí, sería S más 2, y abajo tendría pues este trinomio, que es S cuadrada más 4S más 4. Lo que podemos observar que, como les decía, esto es un TCP, se puede descomponer en la multiplicación de dos binomios y ese sería S más 2, S más 2. ¿Cierto, verdad? Si tenemos S más 2 por S más 2, pues tendríamos el trinomio, ¿verdad? S por S sería S cuadrada más 2S y aquí sería más 2S y más 4. Y tendríamos S cuadrada más 4S más 4. Justo este trinomio de aquí. Entonces quiere decir que se puede escribir así, como la multiplicación de estos dos binomios. Y arriba yo tengo un S más 2. Con lo que este se podría cancelar con este otro y me quedaría solamente 1 sobre S más 2. Entonces tendría que I de S va a ser igual a 1 sobre S más 2. ¿Sale? Esta es la corriente en el dominio de la frecuencia. Si yo le aplico aquí la transformada inversa de Laplace, ¿cómo me quedaría? Pues este es muy fácil, ¿verdad? La transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 2, pues aquí nos quedaría como E a la menos 2 por T, ¿verdad? Esa sería la corriente, E a la menos 2T. Bien, ahora también tenemos que encontrar B a B sub C de S, ¿verdad? Tenemos que encontrar esto también, que es el voltaje. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que ver cómo atraviesa la corriente por acá, pasa de aquí hacia allá, ¿verdad? Y también considerar la polaridad de B sub C de S. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Mira, podemos recordar que es todo esto, o sea, todo esto es el capacitor. Entonces, podríamos empezar haciendo el análisis de cómo pasa la corriente aquí en estos dos elementos. Y tendríamos entonces como B sub C de S. Le voy a poner con polaridad negativa. ¿Por qué? Porque miren cómo atraviesa la corriente. No viene de aquí, ¿verdad? Viene de aquí. Y como yo la polaridad no lo puedo cambiar, entonces voy a entrar por menos. Entonces aquí voy a poner menos B sub C de S va a ser igual a aquí. Entonces aquí va a ser menos 2 entre S. Después aquí sería más 4 sobre S por I de S, ¿verdad? Pero esta I de S ya la acabo de encontrar. Y aparte aquí, pues me conviene que tenga un signo positivo, así que voy a multiplicar todo por menos 1. ¿Sale? Entonces aquí me va a quedar B sub C de S va a ser igual a ¿qué? B sub C de S va a ser igual a, aquí me quedaría 2S. Y aquí tendría menos 4 sobre S multiplicado por I de S, que ya conozco. Y S es 1 sobre S más 2. ¿Qué es esto que está aquí? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tendríamos aquí entonces? Tendríamos que esto es igual a 2 sobre S menos 4 sobre S, que multiplica a 1 sobre S más 2. Vamos a ver, yo creo que sí conviene multiplicarlo, así que voy a tener entonces 2 sobre S menos 4 sobre S por S cuadrada y más 2S. ¿De acuerdo? Creo que no se ve muy bien el verde. Entonces podemos hacer la resta, ¿verdad? Como si fueran dos racionales. Entonces sería 2 por S cuadrada. Tendríamos 2 que multiplica S cuadrada más 2S. Después menos 4 por S
y dividido sobre la multiplicación de los denominadores, ¿verdad? Y esto sería s que multiplica a s cuadrada más 2s. ¿Sale? ¿Y qué tendríamos entonces? Vamos a hacer la multiplicación, 2 por s cuadrada serían 2s cuadrada, 2 por 2s serían 4s y luego menos 4s, y abajo tendríamos s por s cuadrada sería s cubo y más s por 2s, 2s cuadrada, ¿cierto? Esto que nos quedaría, pues este 4s con este otro se cancela y me quedaría 2s cuadrada. Lo que podemos ver aquí es que s cuadrada es factor común en ambas, podemos sacarlo y tendríamos s cuadrada que multiplica s y aquí sería más 2. S cuadrada por s cubo, s cuadrada por 2, 2s cuadrada. Listo, ¿verdad? Pero lo que vemos es que este s cuadrada con este s cuadrada se puede anular y me quedaría entonces solamente 2 sobre s más 2. Y eso sería pues la señal que ando buscando, que es b sub c de s va a ser igual a 2 sobre s más 2. Ahora si le aplicamos la transformada inversa de Laplace, ¿qué tendríamos? Pues ya tendríamos en el dominio del tiempo, ¿verdad? Entonces esto sería este 2, me quedaría aquí y se saca, ¿verdad? Este 2 y tendría 1 sobre c más 2. La transformada inversa de Laplace de eso pues es e a la menos 2t. Y esta es la expresión que estoy buscando. Entonces ya tengo las dos respuestas, ¿verdad? Tengo que i de l de t va a ser igual ¿a qué? A e a la menos 2t, ¿cierto? Va a ser igual a e a la menos 2t. Y b sub c de t va a ser igual a 2 por e a la menos 2t. Y ahí está la otra respuesta que estoy buscando. Y podemos poner que esto es válido para todo t mayor o igual que 0. Y eso sería todo. No está tan complicado, ¿cierto? Bueno, pues espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues ya saben que pueden escribirme y vamos a seguir haciendo ejercicios.